Entonces yo lo puedo trabajar esa pieza directamente en una sola pieza o la puedo trabajar por medio de ensambles, ¿cierto? Que es lo que ustedes están ya pues prácticamente trabajando. Entonces pues hacemos aquí un respectivo cuadro, formato. Vamos a trazarla esta más pequeña para poder ir mirando las diferentes piezas. Listo, entonces tenemos este formato. Vamos a darle las diferentes características, que esto mide 50. Eh, tenemos la distancia de acá de 40, ¿cierto? Ya tendríamos este primer aspecto. Aquí tenemos unas circunferencias de radio 10, entonces simplemente yo puedo trazar esa circunferencia. Le decimos que esto tiene un diámetro de 20. Lo mismo hacemos para el otro lado, tracemos una línea simétrica. De esta con respecto a este punto. Finalmente, desde esta esquina bajamos 30, entonces si puedo trabajar, no había ningún problema. Recortamos. Hacemos que esto baje. Podemos darle aquí, pues si queremos justificar. Listo, entonces aquí hagámoslo entonces de este punto a este. Bueno, entonces este corte aquí, simetría de este punto con respecto. Y aquí tenemos este corte también. Listo, borremos toda esta parte interna y trazamos aquí este cuadro. Tiene 40, 40 y desde este punto pues hasta este punto serían 5 para que sea simétrico. Y tiene este punto, no tiene aquí, a ver si me dice que mide 15. A ver, tiene 15, tiene 5, 35, 15, 35, 40, 45. Entonces está 5 de arriba. En este punto hay 5. Listo, tenemos ahí. Y que la distancia de estas dos líneas es de 5. Bueno, ahí se va ajustando.
Pongamos este punto en el centro, entonces le decimos que desde este punto a este punto, así, si tiene 40 que mida 20. Trazamos una línea constructiva. Puedo ponerle en simetría todo este recuadro con respecto a esto. Y finalmente trazamos un círculo que tiene un radio de 12.5, o sea de 25. Y hacemos el recorte. Listo, entonces ya tenemos esta opción y extruimos. Entonces vamos a extruir primero. Hallamos toda la pieza. Bueno, le extruimos esta hasta aquí. ¿Cuánto mide la base? 15. Vale. Nos ubicamos nuevamente en el historial, croquis, y extruimos estas piezas que serían 15 más 40, 55. 55. Y simplemente aquí teníamos un cuadro. Nuevamente lo verificamos. Historial del croquis. Vamos a extruir. Esta primera parte, que sería 40. Y finalmente nos ubicamos en esta cara, que vendría a ser la cara de alzado, y dibujamos el croquis correspondiente. Entonces simplemente aquí nos menciona que tenemos que desarrollar una línea desde este punto hasta aquí. Bajamos, hacemos este proceso. Esto nos dice que tiene 5. 5. Que desde este punto, aquí tenemos un radio de 10, un círculo de 10. Y, a ver, tenemos, ¿dónde está? Acá, 15. 15. Y nosotros le hicimos a 30. Entonces este espacio va a medir 7.5. Hacemos una línea constructiva desde el centro de esta línea. Ya tenemos este punto a 5. Hacemos simetría de estas dos partes con respecto a este eje. Listo. Trazamos aquí una línea constructiva entre estos dos puntos para tener esta referencia. Nos da. Y dice que desde este punto sale un radio de 10. Un diámetro de 20. Profe, Señor.
pues mientras dibuja, no sé si al final nos puede dar un espacio para resolver algunas dudas con respecto al taller. Ah, vale. Listo. ¿Cuál taller? El de la parte de sólido, El de planos, profe. el de planos. Ah, tenían como una pequeña duda, ¿no? Listo. Hacemos el recorte. Ahí tenemos dibujado nuestro croquis. Lo cerramos y le decimos que se haga una extrusión de corte de esto hasta ahí. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra pieza elaborada o nuestro bloque, ¿cierto? Entonces inicialmente yo les había dicho que dentro del ejercicio de SolidWorks usted tiene la opción, lo voy a guardar para que no vaya a tener ningún inconveniente. Vamos a guardar en el escritorio. ¿Ok? Y entonces la idea cuál es, que ustedes frente a esta pieza le puedan aplicar primero un material, ¿cierto? O sea, que cada pieza que ustedes están desarrollando en sus casas le generen un material. Entonces, en este caso yo le puedo decir, voy a poner un material en aluminio, ¿cierto? Para poder identificar algunos aspectos que son relevantes de mi pieza. Entonces, un aluminio, pongámosle una aleación 1350. La aplicamos. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra pieza, le podemos ir a este gestor de apariencias o calcomanías, o en la parte superior ustedes lo que van a hacer es buscar lo que dice complementos de SolidWorks. Y en este complementos de SolidWorks, todos cuando hicimos el proceso de instalación, había uno que decía PhotoView 360, ¿cierto? Entonces simplemente lo vamos a habilitar este complemento y él me genera aquí una pestaña que se llama herramientas de renderizado. Entonces, ¿para qué me sirven esas herramientas de renderizado? Me permiten trabajar frente a una pieza para que sea de manera mucho más real. Entonces, en este caso, a esta pieza le vamos a aplicar, podemos editar la apariencia de la pieza, podemos editar la escena, podemos aplicarle alguna calcomanía. En este caso, usted puede perfectamente descargar una imagen, ¿cierto? Que yo ya les había comentado, y adherirla a alguna de estas piezas o alguna de estas caras para que tenga una mejor visualización. Finalmente, o sea, vamos a editarle la apariencia, entonces vamos a aplicarle color. En este caso, aquí nos aparecía nuestro menú de apariencias y yo puedo aplicarle entonces colores. Voy a colocar unos colores de pintura, por ejemplo, de automóvil, y aquí me aparecen diferentes colores y le voy a aplicar el rojo a esta sesión. A ver, perdón. Cancelamos. Voy a aplicarle rojo. Y aquí me dice si se lo aplico solamente a la cara, al saliente, al sólido, a la pieza, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo le quiero aplicar solamente al saliente, a la parte de abajo. Puedo aplicar un nuevo color, un color de oro. Entonces, vamos a buscar color oro, ¿cierto? Aquí tenemos un oro muy pulido y se lo voy a aplicar a esta pieza, a esta extrusión o a este saliente. Y podemos aplicarle, eh, pongámosle bronce, aluminio, un aluminio muy pulido, se lo voy a aplicar a esta región, ¿cierto? Al corte. Entonces aquí yo ya tengo prácticamente mi pieza con estas características, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
podemos editar la escena, listo, pongámosle una escena, entonces pongamos una escena de estudio, podemos mirar, ¿cierto? Aquí tenemos diferentes alternativas, entonces pongámosle esta escena. Aquí yo le puedo generar degradados, si ustedes quieren, o por ejemplo esta. O simplemente las vamos a colocar las básicas de estudio. Listo, una vez que ya tengo mi pieza, ¿cierto? Yo puedo cambiar los colores si la quieren hacer un poco más suave. Y finalmente lo que entramos es a darle, o podemos generar una vista preliminar integrada que dice vista en perspectiva, pero ¿qué sucede en este caso? Ahí empieza a, dependiendo del tipo de computador que usted esté trabajando, esto se va a empezar a renderizar poco a poco, ¿cierto? Para poder llevar a cabo el renderizado final, o en este caso, la vista preliminar. Esperemos que cargue un poco, por eso ya les dije, primero guardémosla para poder verificar. Entonces, aquí es lo que hace es generar ese tipo de visualización. O sea, cada vez que yo lo vaya trabajando, él lo que hace es hacer el render de este punto. O sea, yo lo puedo ir verificando, ¿cierto? Aquí miramos el acero pulido, miramos el otro material, el color oro, o lo puedo trabajar por regiones. Esta es como una forma de ir visualizando poco a poco su trabajo, o sea, cómo va quedando. O sea, si yo lo quiero ver desde esta perspectiva, voy a pasar que se me corrió ahí. Entonces ahí puedo observar en la opción normal, ¿cierto? Entonces ustedes su pieza la van a ubicar de tal manera que quede en vista isométrica, o desde acá la podemos ubicar. Ahí está la vista isométrica, dimétrica, trimétrica, en la vista que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso ahí lo voy a dejar y voy a hacer el renderizado. Entonces ahí espero, y el renderizado se hace, como lo están observando, de toda la cara o de toda la pieza, ¿cierto? Con los materiales que ustedes le ajustaron y demás. Entonces, aquí simplemente le damos guardar. Ahorita sí la guardamos bien. Y se reemplace. Veamos que termine. Bueno, aquí le podemos trabajar el zoom, si ustedes quieren, a la pieza. Ya eso es dependiendo como de la presentación que usted lo quiera realizar. Aquí no la podemos girar la pieza porque es una foto que se saca, una imagen de todo el ejercicio. Y aquí vamos a tener nuestra pieza final. Entonces ya simplemente usted la puede presentar de manera renderizada, de manera realista, y esto es lo que esta imagen usted perfectamente la puede colocar o subir sobre un documento en Word, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaba nuestra pieza? Aquí le decimos copiar, ¿cierto? Ya la podemos copiar. Ingresamos a un documento, la pegamos, podemos recortar, por eso es importante hacerle el ajuste de la apariencia desde el inicio. Aquí podemos identificar unas opciones que son de iluminación, aquí se alcanza a observar cómo es tan brillante, se alcanza a ver el reflejo de la siguiente parte, es por eso que se mira como esta opción, y simplemente ustedes ya pueden presentar así su pieza o su trabajo, ¿cierto? Que prácticamente en el documento final vamos a evaluar eso, o sea, que usted también haga una presentación del render de sus piezas, o en este caso del proyecto que están elaborando. ¿Vale, muchachos? Entonces, en esto consiste hacer como este ejercicio del renderizado.
démosle esta vista preliminar para que no esté cargando y a veces, pues dependiendo de la memoria del computador, como les estoy diciendo, se empieza a generar. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer para la siguiente semana, ¿cierto? Es desarrollar, ¿dónde están?